En el Centro Skinner tratamos con métodos modernos y a través de la hipnosis diferentes trastornos que ocasionan muchas patologías y desórdenes en la estabilidad de las personas. Nuestro propósito es lograr la satisfacción de quienes buscan nuestra ayuda. Los métodos modernos que empleamos han dado muchos resultados positivos en nuestros pacientes. En el Centro Skinner podemos tratar las adicciones, la depresión, las fobias, terapias del dolor y trastornos alimenticios. Somos Centro Skinner, consultorio psicológico y capacitación. Comunícate con nosotros al 947-053-663 y ubícanos en Facebook como Centro Skinner Perú. Estás en Cablevisión TV, canal oficial del grupo Cablevisión. Muy bien, ya está con nosotros el licenciado psicólogo Ludwig Alfaro de Centro Psicológico Skinner para hablar temas muy importantes. También estaba anunciando el número telefónico, a ver si aparece en pantalla. Cuando quieran comunicarse, hacerle alguna pregunta, queremos brindarle la bienvenida aquí al especialista que nos tiene esa paciencia que muchos no, ni a veces los padres, ni los hermanos, ni las parejas, sino el psicólogo, a quien no tenemos que ir cuando algunos dicen tienes que estar loco o que te está pasando, ¿no? Eso no, es cuando necesitamos de mejorar nuestra conducta, solucionar problemas que nos ocurren. Bienvenido a Objetivo Noticias. Muchas gracias. Vamos a continuar pues el día de hoy con un tema muy interesante. ¿Cuál es el tema? El perdón. El perdón. Sí, Vamos el perdón. a hablar sobre el perdón. ¿Sí? Ahí tenemos la primera lámina sobre el perdón. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, genial. Entonces, cuando alguien nos provoca una herida emocional, es como si una persona se metiera a la fuerza a nuestra casa. Claro. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a hablar de perdón, ¿sí? Cuando esta persona o alguien sufre un abuso y es maltratado, existe traición, se siente estafado, es que se ha cometido un hecho, ¿sí? Que irrumpe la casa que te estaba mencionando por la fuerza y se instala en esta habitación. Entonces, siguiente. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Lo que pasa que el rencor es aquel requisito donde la persona que se siente herida hace que el invasor mantenga y quede en esa casa de nuestra vida, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Tal vez me han herido, tal vez me han lastimado y se necesita desatar el perdón. En cualquier circunstancia, cuando nos hieren, necesitamos el perdón. Y luego les voy a explicar por qué. Siguiente, por favor. Ok. ¿Por qué nos cuesta perdonar? Entonces, puede ocurrir que luego yo me convierta en el ofensor. Suele pasar. ¿Sí? Y quiera que la persona ofendida me perdone, o sea, y se invierten los papeles, ¿no? Claro. Siguiente, por favor. Entonces, el primer requisito para perdonar, ahí está, no sé si lo puede lanzar toda la pantalla, dice, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto quiere decir que, para ser perdonado, primero tengo que estar dispuesto a perdonar a los otros. Bien. Siguiente. Listo. ¿Qué significa perdonar? Perdonar no es, es echar a quien se metió en nuestra casa. Hay que entenderlo así. Porque la gente dice, ¿por qué perdonar? Para perdonar tenemos que soltar. Tenemos que liberar. El término del Padre Nuestro es literal, dice soltar. Siguiente, por favor. ¿Sí? Pero ¿por qué hay que soltar al ofensor? Sería la pregunta. ¿Sí? Si él es el que entró a la fuerza. Siguiente. ¿Puede ampliar, por favor? Gracias. Dice, es verdad lo que se menciona en la pregunta, pero quien irrumpió sin que yo lo invitara a entrar, pero ahora vive allí, porque ¿quién lo mantiene ahí? Mi rencor.
Mientras no perdono, es el alimento que se le otorga, que le está otorgando la autoridad para que siga lastimándome. Entonces, si no perdonamos, se genera rencor y el rencor mantiene ahí al invasor. Siguiente. Ok. Bueno, dice, menciona, ¿no? Y no solo eso, sino que me impide atraer todo lo bueno. Entonces, como estamos entretenidos en estar en el rencor y no soltamos ese invasor, entonces nosotros no vemos, nos quedamos estancando viendo el pasado y no podemos ver el futuro. Siguiente, por favor. Ok, lo agranda, por favor. Entonces vamos a ver ahí la imagen donde menciona, dice, perdonar no es que de ningún modo expresar no pasó nada y ya me olvidé y vuelve a lastimarme. A eso no se refiere el perdón. Siguiente. Ok. Perdonar es en realidad, ¿sí?, un acto espiritual. Mira, qué interesante esta parte. Donde se echa a la persona que produjo o realizó la herida. Siguiente. Entonces, seguimos. Cuando la persona perdona, esa persona suelta al ofensor. El evento, tenemos acá la ira, la tristeza, lo vamos soltando, que son el resultado de lo que ha sucedido. Entonces hay que tener cuidado en no confundir, porque quien no perdona mantiene al ofensor, mantiene al invasor adentro. Siguiente. Amplifícalo, gracias. Entonces, en muchos de los casos nos resulta fácil, dice, no resulta fácil porque la gente no perdona. Dice, doctor, me cuesta perdonar, y se entiende. Difícilmente, y ¿no? se entiende, porque es un proceso, ¿sí? Pero mientras más nos negamos a hacerlo, vamos a mantener al rey dentro de la casa. ¿Por qué no mencionamos, dice, albergarnos si el famoso deseo de venganza? Entre más deseo de venganza tengamos, más mantenemos la persona ahí, ¿no? Entonces, por eso no perdonamos, ¿no? Porque en el fondo hay un deseo de venganza. Y muy mal, ¿no? Porque eso no debe ser. Y ese rehén, se preguntaron muchos televidentes, ¿quién es el rehén? ¿No? Aquí lo vamos a decir. Claro. Vamos. Siguiente. Entonces, hay que tener cuidado, porque perdonar no es otra cosa que limpiar nuestra casa. ¿Puede amplificar la imagen? Y ahí está el porqué. Porque cuando una persona para con miedos, con tristeza, ocasionados por el dolor ocasionado por alguien que nos ofendió, entonces también esa tristeza, ese malestar, lo llevamos a casa. Así. Y acuérdense que la parte emocional se puede transmitir a otros seres. Y más aún, afectar a nuestros seres queridos en nuestro hogar, ¿no? Siguiente. Mira, hay gente que dice, mira lo que me hizo, ¿no? ¿Sí? Yo perdono, pero no olvido, porque tengo muy buena memoria. Dice, en el fondo, no ha logrado perdonar, sino que guarda rencor porque no quiere experimentar el dolor de la herida. Porque cuando alguien te ofende, te genera un dolor. Siguiente. Y si no enfrentamos ese dolor, amplifícalo por favor, y si no enfrentamos ese dolor, entonces viene el tema, ¿no? Dice, es como cuando perdemos a un ser querido y nos preguntamos, ¿pero por qué, Dios? ¿Por qué? Esta bronca tiene la finalidad de tapar solamente el dolor. O sea, ese por qué no nos va a ayudar. En terapia el por qué es la pregunta prohibida. Se reemplaza el término por qué, o la pregunta por qué, por la pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer y para qué lo voy a hacer? Y usted me dirá, ¿pero por qué no puedo decir por qué? Porque entre más porqués busques, más razones vas a encontrar, más dolor vas a encontrar y más por qué se van a generar. Y esa es la razón, ¿no? Y entonces, y estás atrapado en el pasado. El por qué es una pregunta que nos atrapa en el pasado y no nos permite avanzar en el futuro. Amplifícalo, por favor. Entonces, acá tenemos, para ser capaces de desatar ese perdón, debemos determinar a enfrentar el dolor. Nosotros tenemos que enfrentar el dolor. Acuérdate que las cosas, como por ejemplo una fobia, ¿cómo se soluciona una fobia? Enfrentando al que se tiene miedo. Igual acá, hay que enfrentar ese dolor para que
para que nuestra mente se actualice el software y ya podemos superar, dice. Por lo contrario, no podremos resolver nunca este problema. Y nos quedamos estancados. Siguiente, por favor. Y nos quedamos estancados. Mira, no, ahí está, ve. Porque a veces nos quedamos anclados en el resentimiento. ¿Sí? Ahí dice la imagen, ¿no? Hay un señor que está cargando el pasado y abajo el niño le pregunta, ¿y no es más fácil que sueltes eso? ¿Sí? Porque a veces la gente carga con su pasado. Y les hace daño eso, ¿no? Les afecta en el presente y en el futuro, porque cargan ese peso que justamente vemos en imagen, ese rencor, esos sentimientos negativos, y no le ayudan a desenvolverse en su vida diaria y sobre todo a estar, ¿no?, con los demás, a poder dialogar, a trabajar, a estudiar, porque tiene que hacer muchas cosas, o sea, no estar pensando simplemente en guardar ese rencor tan grande y nunca va a aprender a perdonar. Y lo que pasa también que al quedar estancados, también nos quedamos estancados en el pasado. Así. Y eso no va a permitir ver las cosas buenas, porque existen los 3 tipos de agradecimientos. Atento aquí. Se agradece las cosas buenas que nos han sucedido. Se agradecen las cosas buenas que nos van a suceder. Y se agradecen las cosas malas que nos han sucedido. Y usted me preguntará, ¿pero cómo voy a agradecer algo malo que me ha sucedido? Ah, porque pudo ser peor. Claro. De alguna manera. En ese sentido, pudo ser peor. Así es. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de esa pregunta, porque a veces nos quedamos anclados en el resentimiento, pero cuando vemos, dice, cuando no vemos nada hacia adelante, es fácil aferrarse hacia la herida emocional, como una excusa para no construir un futuro. Hay gente que se estanca ahí y ahí está con el dolor, y a veces, lastimosamente, la tristeza se puede generar una adicción. Hay gente que es adicta a la tristeza, así como hay gente que es adicta a la ira. Hay que tener cuidado con eso. Siguiente, por favor. ¿Ya? El siguiente. Gracias. Entonces, hay una historia muy bonita de Jesús que menciona que él hablaba de un rey. Y el rey comenzó a sacar cuentas y se encontró de que le faltaba mucho dinero, mucho oro, mucha plata. Entonces el rey llamó a su tesorero y le dice, me debes 10,000 millones de pesos. Y entonces el tesorero se quedó frío, que llamen como no te alcanza para pagar, que llamen a sus familias, a sus hijos, a todos los vamos a meter presos. Entonces el tesorero le dijo, misericordia, mi rey, misericordia. El rey reflexionó y le dio la misericordia y lo perdonó. Cuando este señor salió justo del reino, se encontró con una persona que le debía a él. Le debía. Y le dijo, págame. No tengo. Págame. No tengo. Bueno, te voy a meter preso. Misericordia. Y no le dio misericordia y lo metió preso. Entonces el rey se enteró de lo que había sucedido. Siguiente, por favor. Y le dijo, malvado, yo te perdoné yo te perdoné por 10,000 millones de pesos. ¿Por qué tú? Dice, porque tuve misericordia. Y tú no le perdonaste a esa persona los pocos pesos que te debía. Ahora te levanto la deuda que te perdoné y te vas a la cárcel con tu familia. Y al final de la historia menciona algo muy interesante. El rey lo entregó a los verdugos. Siguiente, por favor. Y usted se preguntará, acá viene la pregunta, ¿y qué hace un verdugo? Y la respuesta es torturar. Un verdugo tortura. Cuando yo no perdono, vivo bajo la tortura de la bronca, del resentimiento, de la tristeza, de todas esas emociones negativas. Siguiente, por favor. Entonces, es como, por ejemplo, se puede comparar a una víbora que te está constantemente mordiendo, y si tú permites que ese veneno corra por tu torrente sanguíneo, durante mucho tiempo vas a terminar arruinándote la vida, ¿no? Siguiente. Entonces, consecuencias de perdonar: la gente que no perdona queda atascado ¿en dónde? En sus emociones negativas.
queda atascado ¿dónde? En su pasado. Vive recordando constantemente una y otra vez todo lo que le han hecho. Siguiente, por favor. Entonces, el no perdonar nos vuelve esclavos de los recuerdos. Cualquier persona nos puede lastimar, eso es cierto, pero el perdón es que uno suelta es el mismo para todos. Siguiente. Bueno, interesante, ¿no? Hablan de una trampa, la trampa de la ofensa, ¿no? El término ofensa proviene del griego que significa trampa. Es decir, que cuando a ti te ofenden, te están poniendo una trampa. Siguiente. Y cada palabra, acción que hiere tu estima es una trampa para que caigas. Tal vez caes en una trampa, tal vez no mueras, pero quedas desangrado. Siguiente. Entonces, si no aprendes a perdonar, se va a desatar y no desatas el perdón. ¿Qué va a pasar? Va a sacar a la gente. Lo importante de esto es que tenemos que tratar de sacar a toda esa gente que se metió a nuestra casa sin nuestro permiso, para no quedar entrampado, para que no quedar atascado en las ofensas que te atrapó. No muerdas la trampa. Listo, y este es el tema del día de hoy. Vamos a la última, dale siguiente, esa es publicidad del consultorio. Siguiente, publicidad del consultorio, siguiente. Pero hay una frasecita, ahí está, siguiente, y vamos a la última diapositiva, la siguiente, ahí está, dice, enseñemos a perdonar, pero no enseñemos también a no ofender. Así es. ¿Sí? Sería más eficiente. ¿Quién dice? José Ingeniero, ¿no? Un destacado pensador. Ok. Yo quisiera un poquito extender o de repente para hacer hincapié a la parte de las emociones, cuando nosotros en el tema del perdón, ¿no? Cuando transmitimos alegría, tristeza, usted manifestó pues no que esto se contagia a la otra persona, ¿no? Pero por más que a veces uno les contagia a todas las personas, o sea, ellos cambian en su actitud o van a continuar, ¿no? De repente enojados, tristes. ¿Qué podemos hacer ante esas circunstancias? Hay que tener cuidado, especialmente si vivimos, si hay en casa niños, ¿sí? Una madre enojada, una madre iracunda, una madre que no sonríe, genera niños que no sonríen, generan niños que fácilmente se van a enojar. Un padre alcohólico genera posiblemente, hay alta la posibilidad de que los hijos cuando crezcan y tengan contacto con el alcohol también se vuelvan alcohólicos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la coherencia. Aquí viene la coherencia. Claro, coherencia. Muchos confunden la coherencia con la congruencia. Claro. La coherencia es que yo sigo lo que siguió mi familia. Vengo de una familia pobre, mi familia en un futuro también será pobre. Entonces soy coherente con mis actos, con mis acciones. Pero congruencia, la diferencia es articular lo que piensas, que está articulado con lo que dices, lo que piensas está articulado con lo que sientes, y lo que piensas está articulado con lo que haces. Lo que tanto políticos nos gustaría que sean congruentes. ¿Sí? Porque dicen una coherentes cosa, piensan otra cosa, sienten otra cosa, y al final salen haciendo otras cosas. Así es. Interesante, ¿no? Interesante, y sobre todo cuando nosotros no podemos pedir perdón, o sea, a veces, y justamente cuando usted habló en la parte de nosotros oramos, pues, ¿no? El Padre Nuestro, y como nosotros también perdonamos, decimos, ¿no? Y muchos no lo cumplimos, o sea, no es congruente. No hay una congruencia, ¿no? Lo que se dice, por eso se dice que Jesús es verbo, no sustantivo. Así es. ¿Sí? Tenemos que irnos a la acción. Y ya pues, y la verdad que es una acción espiritual, ahí se menciona, ¿no? Así. Porque, ¿y el perdón en las parejas cómo sería en este caso? Claro, pero existen varios tipos de perdón en pareja. Te perdono, pero hasta acá quedamos, es un perdón. Claro. Te perdono, pero continuamos, sería otro tipo de perdón. Y no te perdono. Son las tres opciones que se tienen. O también cuando ocurren algunas cosas que no le gusta a uno y al otro dice te perdono, pero después sigue recordándole, ¿no? Las acciones que no estaban bien. Tampoco perdona. Ahí no ha perdonado. Ahí no ha perdonado. Porque claro. Perdonar no es otra cosa que superar aquellos eventos, aquellas vicisitudes que uno ha tenido. Entonces, lo observo, es como aquella persona que se encuentra a su ex
Claro. en la calle. Inmediatamente se acuerda, vienen los recuerdos. Pero dice, doctor, yo me acuerdo de las cosas que me he hecho, pero ya no me duele. Pero ya no me duele, ya... Es más, no me interesa que no me interese. O sea, ya superó la etapa, ¿no? Muy cierto que el tiempo hace que las actitudes en las personas las haga cambiar, pues y tarde o temprano lleguen a perdonar. Claro, pero a veces ese perdón llega tarde. ¿Sí? Claro, cuando la persona ya se murió, cuando no hay interés, cuando la persona también. bueno, se supone que el perdón tiene una función, y la función es mantener nuestra paz, nuestro equilibrio mental. Esa es la función del perdón. No hay que confundir el perdón con la disculpa. Yo te disculpo es para que tú estés en paz, tú estés bien. Y yo te perdono es para mí. Claro, es ¿Sí? algo más grande, ¿no? Sí, es la verdad que sí, es complicado, a la gente le cuesta, pero el perdón es tan grande como el amor, ¿no? Y es muy bonita esa palabra, perdón, ¿no? Muy significativa, enlaza un contenido más grande y creo de más emociones y sentimiento, así lo veo yo. Es que el perdón genera puentes, el perdón construye. Y ahí está esa parte también en la Biblia. Hoy día hemos amanecido así siempre con Dios, como cada día que amanece, como lo digo yo cuando me presento, y es que cuando Jesús estuvo en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Qué palabra tan maravillosa, porque aún en el dolor que él sentía de ser crucificado, pedía perdón para todos nosotros, ¿no? Y que nosotros cambiemos nuestra vida. Sin embargo, no cambiamos mucho, cambiamos poco, pero en el mejor sentido, pues, de que nuestra familia también se sienta bien y siga los valores que existen. Claro, es que el perdón te libera. Ese es el asunto. Mientras no se entiende ese concepto, vamos a seguir teniendo a ese individuo atrapado. Ese invasor lo vamos a mantener ahí con el rencor. El rencor. El rencor lo hace mal, le da la autoridad a esa persona que invadió nuestra casa y lo mantenemos ahí. Entonces no lo soltamos. Por eso hay una frase, dice, dichosos mis enemigos que todos los días se acuerdan de mí. Sí, lo he escuchado. Y usted también, me imagino, que está viendo el programa, ha escuchado esa frase que a veces poco lo analizamos, pero muy cierto lo que ocurre en la vida diaria. Hay enemigos que siempre están recordando, ¿no? Pero ya el sentido lo conocemos cada uno. Dice que lo que más hiere a tu enemigo es que lo perdones. Es lo que más cólera le va a dar. No va a tener que hacer ya. Sí, pues, sí. Y cómo molestar sobre todo. Qué bien, mucha alegría para nosotros, ese ánimo que a veces no lo tenemos cuando escuchamos, ¿no? Y podemos conversar con un especialista en ese caso, ¿no? Sobre todo en psicología, nos ayuda a sacar todo lo malo que tenemos dentro y nos libera. Es como el perdón, ¿no? También nos liberamos de todo lo malo y nos sentimos así un poco con ganas de seguir trabajando, seguir estudiando, haciendo las cosas que realizamos a diario, muchas cocinando también en su casa, y yo le agradezco pues su presencia, de acompañarnos aquí en Objetivo Noticias, en esta ventana que ya se está convirtiendo en una puerta porque cada vez atiende a muchas personas. Gracias por estar aquí, lo esperamos el otro miércoles, si puede ser otro día de la semana, ojalá pueda ser también, para seguir dialogando con ustedes. Estimada Rosemary, permíteme invitar a todas las personas que nos están escuchando, ahí está el número telefónico. El día de hoy tenemos nuestro día de miércoles. Uy, de veras, el día de miércoles es hoy. Vamos a trabajar el tema de perdón, vamos a ver casos, vamos a ver el caso, por ejemplo, la historia de Facundo Cabral, cuando perdona a su padre, ¿no? Un caso muy monumental, muy icónico. Facundo Cabral es un poeta, cantante argentino. Bueno, muy ejemplar sobre todo. Y muchas gracias pues, por la invitación. Gracias también a ustedes por estar con nosotros en la información, aquí en esta guía orientación, y nos encontramos mañana. Buen día.